Bien, bueno, como les decía, la idea de esto es ver una breve revisión del sistema linfático del aparato genital, que vendría a ser un resumen del resumen que tienen, pero intentando jerarquizar algunas cosas. En primer lugar, si bien este tema, ¿por qué insistimos tanto? Porque el cáncer de cuello uterino y el cáncer de próstata son bastante frecuentes, sobre todo en las edades avanzadas, el cáncer de próstata en los hombres, y en mujeres relativamente jóvenes el cáncer de cuello uterino. La mayor parte de la patología oncológica del aparato genital tiene diseminación a través del sistema linfático. Los cánceres, es decir, las neoplasias, pueden tener varias vías de diseminación, que pueden ser la vía hematógena, por las células tumorales que van horadando, digamos, o van metiéndose en los vasos, y desde ahí llegan a la circulación general. Otros tumores tienen vías de diseminación perineurales, teniendo adherencia a los nervios vegetativos de los órganos, como pasa muchas veces con el cáncer de páncreas. Y la otra vía es la vía de invasión por continuidad, es decir, que a medida que la lesión crece va infiltrando los órganos que tiene alrededor. Y la otra vía de diseminación es la vía linfática, donde las células tumorales se meten dentro del sistema linfático y lo que hacen es empezar a avanzar dentro del torrente linfático siguiendo las estaciones ganglionares. Entonces, cada tipo de tumor tendrá su vía de diseminación dependiendo de las proteínas o de superficie que tengan las células tumorales, que le permiten adherirse mejor a uno u otro tejido. Pero en la esfera genital, en general, la diseminación es por vía linfática. También obviamente por vía hematógena, pero la linfática es fundamental. Y entonces conocer el drenaje linfático de los órganos pelvianos nos va a permitir más o menos entender las vías de diseminación. Y por otro lado, también el tratamiento, porque si uno está tratando un cáncer de cuello uterino, por ejemplo, lo lógico sería resecar la lesión y buscar los ganglios a donde puede drenar el cuello uterino para intentar hacer un tratamiento completo de la enfermedad. Porque si yo saco el cuello uterino o el útero y dejo los ganglios colonizados, la enfermedad va a seguir su curso o tiene chances de seguir su curso. En ese sentido, la técnica del ganglio centinela se utiliza muchísimo en la cirugía oncológica del aparato genital. Y el ganglio centinela sería el primer ganglio o la primera estación ganglionar a donde drena un determinado órgano. El ganglio centinela en el aparato genital empezó a darse mucha manija, digamos, a partir del planteo de un urólogo paraguayo, Cabañas creo que era el apellido, que describió el uso del ganglio centinela para el cáncer de pene. Entonces, esa es la utilidad de conocimiento del sistema linfático del aparato genital, el poder ir a buscar los ganglios que uno piensa que pueden estar comprometidos para hacer una estadificación de la lesión, es decir, si yo saco el cuello del útero, todos los ganglios pelvianos, y no hay ningún ganglio positivo, seguramente eso es una enfermedad que no está diseminada, y por lo tanto el tratamiento será uno. Si tengo dos ganglios, hay una diseminación, pero localizada y poca, y el tratamiento podrá ser otro, y si tengo todos los ganglios positivos, obviamente que ya el pronóstico será diferente por la posibilidad de diseminación sistémica de la enfermedad. Entonces eso es un poco la aplicación o la utilidad del conocimiento del sistema linfático. Creo que va a ser más larga la introducción que el tema en sí mismo. Y, perdón. Entonces, groseramente esto ustedes ya lo tienen claro, estas imágenes son tomadas del libro de Anatomía de Gray. Hay especialmente regiones donde hay mucha acumulación de ganglios linfáticos, y es en general en la raíz de los miembros, ¿sí? En los confluentes abdominales y a nivel del cuello también, donde tenemos vías preferentes de drenaje. Entonces, todo el sistema linfático se inicia en todos los órganos a nivel del intersticio, es una circulación de retorno, y va siguiendo en general el trayecto
de las venas, donde encontraremos en algunos puntos especiales una gran cantidad de ganglios linfáticos, que son las estaciones de relevo. Todos los linfáticos que nosotros vamos a ver hoy van a ser tributarios finalmente del conducto torácico, porque todos los ganglios del sector infradiafragmático o todos los linfáticos del sector infradiafragmático del organismo van a terminar drenando hacia el conducto torácico, y el conducto torácico ascenderá por el tórax justamente para terminar drenando en el confluente yúgulo-subclavio, y ahí la linfa accede al torrente sanguíneo. Entonces, si una célula tumoral puede ir saltando o colonizando las estaciones linfáticas y llega a la circulación sistémica, tendremos entonces lamentablemente una enfermedad diseminada. Entonces, los órganos genitales, como pueden ver en la imagen de la izquierda, donde está la flechita, los órganos genitales van a drenar a través de vasos linfáticos hacia los ganglios linfáticos que le quedan alrededor. Es decir, esto en general no es un drenaje caprichoso, sino que esto tiene una cierta lógica. Entonces, a la izquierda podemos ver un esquema del aparato genital femenino o de las vísceras pelvianas femeninas con las grandes cadenas linfáticas que siguen los ejes vasculares, donde tenemos acá a la ilíaca común, que tendrá una cadena ganglionar que es la cadena ilíaca común. Van a estar acá los ganglios del promontorio, que los ganglios del promontorio en realidad son los ganglios más mediales de la cadena ilíaca común, los podemos considerar como formando parte de la cadena ilíaca común. Luego tendremos en el orificio superior de la pelvis la cadena ilíaca externa, que sigue los vasos ilíacos externos, y ya que estamos acá, vamos a seguir la arteria ilíaca externa, y fíjense cómo la arteria ilíaca externa se continúa con la femoral. Si lo seguimos en vía inversa, lo que ocurre es que la cadena ilíaca, la cadena linfática ilíaca externa, recibe linfa de la raíz del miembro, de los ganglios inguinales que vamos a ver en unos minutos. Entonces, la linfa de los ganglios inguinales va a venir en sentido centrípeto hacia la cadena ilíaca externa. Luego tenemos acá la cadena ilíaca interna, y estas tres entonces son las que van a recibir predominantemente la linfa del sistema o aparato genital. También, como podemos ver acá, y como podemos ver en la imagen de la derecha, estas cadenas linfáticas ilíacas se van a continuar hacia arriba con las cadenas ganglionares pericaboaórticas. Quiere decir esto que hay todo como una continuidad. Por dar un ejemplo nada más, si nos fijáramos los linfáticos del cuello del útero y asumiéramos que van predominantemente a la cadena ilíaca externa, la linfa del útero drenaría a la cadena linfática ilíaca externa, iría haciendo diferentes relevos ganglionares para llegar a la cadena ilíaca común, luego seguiría haciendo relevos ganglionares para llegar a los ganglios pericaboaórticos, finalmente terminaría en el confluente derecho o el confluente izquierdo, que terminan en la cisterna de Pequet. La cisterna de Pequet terminará entonces en el conducto torácico, y el conducto torácico termina drenando hacia el confluente yúgulo-subclavio. Entonces, ese sería el camino que seguiría la linfa del cuello uterino, siguiendo este camino que después vamos a ver si es así, pero que sería el camino lógico de estaciones de relevo ganglionar. Por eso es tan importante ver cuántos ganglios de estos, de la región de la ilíaca externa, o de la ilíaca interna, o de la ilíaca común, están comprometidos cuando hay una lesión tumoral a nivel del cuello uterino. Este esquema muestra del lado derecho de la imagen, los genitales femeninos, y del lado izquierdo los genitales masculinos, y cómo es lógico ver, como tenemos acá las vesículas seminales, el conducto deferente, cómo estas estructuras vasculares y por lo tanto cadenas linfáticas le quedan bastante cerca, y por tanto el drenaje linfático es relativamente lógico y relativamente sistematizable. ¿Qué cadena linfática nos falta entender o mencionar? Las cadenas linfáticas inguinales, como les decía, donde podemos reconocer dos cadenas linfáticas inguinales. Los linfáticos inguinales superficiales, que están en relación con el callado aórtico,
Y si nosotros trazamos una línea vertical y una línea horizontal centrado en el callado aórtico, vamos a reconocer subgrupos de ganglios superiores e internos, superiores y externos, inferiores y externos, inferiores e internos, y un grupo central en relación con el callado. Entonces, estos 5 grupos ganglionares inguinales superficiales van a recibir la linfa superficial del aparato genital, del miembro inferior, de la pared abdominal y de la región glútea. Y obviamente cada subgrupo tendrá su área de drenaje predominante. Por ejemplo, este esquema está tomado de un trabajo que si quieren después se los paso, donde estudió el ganglio centinela para el cáncer de pene. Y en el 73% de los casos, es decir, la mayoría, el ganglio centinela estaba ubicado acá, casi en un 20% había ganglios positivos acá, y en un 9% acá. Quiere decir entonces que para el cáncer de pene, y por lo tanto para el drenaje linfático de los superficial del aparato genital, este sería el grupo predominante, al menos en el hombre. Este grupo inguinal superficial va a drenar luego hacia un grupo, que es el ganglio inguinal profundo, en relación con los vasos femorales. Y como vimos en las diapositivas iniciales, los ganglios inguinales, femorales o inguinales profundos van a terminar continuándose con la cadena ganglionar ilíaca externa. Entonces ahí ya tenemos más o menos sistematizadas las cadenas ganglionares de la pelvis y de la región inguinal, y ya tenemos sistematizado entonces groseramente el drenaje linfático del miembro inferior hacia esas cadenas. Entonces, groseramente tenemos del lado derecho acá las cadenas linfáticas o los grupos ganglionares linfáticos a los cuales puede drenar el aparato genital femenino. Tenemos ganglios inguinales superficiales, inguinales profundos, ilíacos externos, ilíacos internos, ilíacos comunes, ganglios del promontorio, que como vimos son parte, o se deberían considerar parte de la cadena ilíaca común, y luego los ganglios pericaoaórticos. Por supuesto que las estructuras que drenen a los inguinales superficiales seguirán este camino: ganglios inguinales superficiales, inguinales profundos, ilíacos externos, ilíacos comunes, pericaoaórticos, cisterna de Pequet, conducto torácico. Entonces, siendo bien sistemáticos, que es lo que me interesa que logren hacer ustedes, sistematizar esto para hacerlo simple, podemos decir, simplificando, que los genitales externos drenan fundamentalmente a los ganglios inguinales superficiales. Lo que vendría a ser la vulva, el introito y las glándulas de Bartolino, eso drenaría preferentemente a los ganglios inguinales superficiales. Luego tenemos la zona de la vagina, que la podemos dividir groseramente en dos. En realidad, correctamente deberíamos dividirla en tercios, con el sector inicial, que es perineal, y que lo llevaríamos a drenar junto con los genitales externos, pero dividámosla en dos, o sea, decimos, el introito forma parte de esto, y luego dividimos a la vagina en dos mitades, una mitad inferior y una mitad superior. La mitad inferior va a drenar predominantemente a la cadena linfática ilíaca interna, y la mitad superior va a drenar groseramente junto con el cuello uterino, dirigiéndose también a la cadena ilíaca interna y a la cadena ilíaca externa. Después tenemos la región del cuerpo uterino. El cuerpo uterino drena predominantemente a la cadena ilíaca interna, y luego tenemos el fondo uterino. El fondo uterino drena fundamentalmente, junto con la trompa y con el ovario, a los ganglios pericaoaórticos de forma directa. ¿Sí? Esto conceptualmente es así. Hay algunos linfáticos del fondo uterino que, siguiendo el ligamento redondo, pueden llegar a la cadena inguinal superficial. Pero realmente, desde el punto de vista clínico, por lo que he hablado con colegas ginecólogos que se dedican a la oncología,
este drenaje no tiene importancia desde el punto de vista clínico porque es muy poco frecuente, pero está descrito en todos los libros y por lo tanto hay que considerarlo como correcto. O sea que podríamos decir que el fondo uterino tiene dos cadenas de drenaje, una cadena de drenaje preferencial que va junto con la trompa y junto con el ovario a los ganglios pericaboaórticos de forma directa, y una cadena de drenaje accesoria que va hacia a través del ligamento redondo a los ganglios inguinales superficiales. Y con eso más o menos tenemos el drenaje sistemático del aparato genital femenino. Acá lo tenemos de vuelta en un preparado anatómico donde vemos cómo el fondo uterino junto con la trompa, con el ovario y con la trompa, todo eso va a drenar rumbo a las cadenas pericabo-aórticas. El cuerpo a la cadena ilíaca interna y el cuello uterino drena junto con el sector superior de la vagina a la cadena ilíaca externa y a la cadena ilíaca interna. Y con eso tendríamos resumido el drenaje linfático del aparato genital femenino. En cuanto al aparato genital masculino, groseramente ocurre lo mismo que para el aparato genital femenino. Los genitales externos, la piel del pene, la piel del escroto, va a drenar hacia los ganglios inguinales superficiales. ¿Dónde está la diferencia? Que no es una diferencia porque ya en alguna clase vimos que la gónada se desarrolla en el retroperitoneo. Porque lo lógico sería pensar que el testículo drene, al igual que los labios mayores, por ejemplo, drene a los ganglios inguinales superficiales. Pero no, el testículo tiene una cadena o un drenaje linfático similar al del ovario, y por lo tanto los linfáticos de la piel del testículo sí va a los ganglios inguinales superficiales, en tanto la linfa del testículo va a ir directamente a los ganglios pericaboaórticos, igual que el ovario. Lo mismo ocurre con el pene. La piel va a ir a drenar a los ganglios inguinales superficiales, en tanto las estructuras profundas, como los cuerpos cavernosos o el glande, por ejemplo, o la uretra, van a ir a drenar hacia los ganglios inguinales profundos. Y ahí tendríamos groseramente el drenaje linfático de los genitales externos masculinos. Escroto y piel del pene, inguinales superficiales; estructuras profundas, inguinales profundos; testículo, ganglios pericaboaórticos. Luego tenemos el conducto deferente, que el conducto deferente pasa al lado de los vasos ilíacos externos en su trayecto. Bueno, justamente a esa cadena linfática es que va a ir a drenar predominantemente el conducto deferente. Y luego podemos hacer un símil entre la próstata y las vesículas seminales con el útero y la vagina. La próstata y las vesículas seminales drenan preferentemente hacia dos cadenas linfáticas: la cadena linfática ilíaca externa y la cadena linfática ilíaca interna. Y con eso, desde el punto de vista sistemático, ya tenemos resuelto el aparato genital masculino. La última diapositiva vuelve sobre esto, que como les comentaba, muestra el drenaje linfático del ganglio centinela en el cáncer de pene. Como nosotros en general enseñamos que el grupo inferior es el que recibe la linfa del miembro inferior, y que el grupo inferior queda más cerca de los genitales, y que por lo tanto este sería el grupo linfático que debería recibir la mayor parte de la linfa de los genitales externos. Sin embargo, en la práctica lo que se ve es esto, que tanto el grupo superexterno como el central son los que son positivos más frecuentemente cuando se estudia el ganglio centinela. Bueno, eso es un poco la idea de hoy, era resumirles el drenaje linfático del aparato genital masculino y femenino, que creo que más o menos
lo hicimos. No sé si fui muy rápido, pero esta era la idea de hoy, hacerlo sistemático, breve, no más de media hora, que no sé cuánto llevamos, pero seguramente llevemos menos de media hora. Así que bueno, hacer un poco la idea, lo que voy a hacer